A continuación, Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, realizará su presentación. ¿Por qué hablar de televigilancia hoy? Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Me toca hablar después de varios, porque el desafío que yo tenía para la reunión de hoy era responder esa pregunta, ¿por qué hablar de televigilancia hoy? Y siento que en todas las intervenciones anteriores ya ha estado el tema presente y ya se ha resuelto, al menos cuál es la intención que tenemos todos de conseguir, cuál es el beneficio que queremos conseguir cuando tratamos de instalar el sistema de televigilancia. Así que me han hecho fácil la pega. Tengo una primera parte ya tratada, pero vamos a tratar de profundizar en algunos temas y sobre todo haciendo un barrido primero por cuál es la situación que tenemos hoy día en Chile y después viendo cuáles son los aportes y también los desafíos que la tecnología en general y la televigilancia en particular nos están entregando hoy día. Saludar, no hice el saludo protocolar, siempre me desordeno en esto, a las autoridades presentes, subsecretaria, gobernador, todos sus equipos, alcalde, representante de la Policía de Río de Janeiro, de la Policía de Investigaciones de Chile. Bueno, hay muchos amigos aquí del Ministerio también, tenemos a nuevos cargos con nuevos desafíos del nuevo Ministerio de Seguridad también, así que bienvenidos a la Corfo, etcétera. Como ven y como vieron en la foto, es un equipo grande el que hace posible esto y fue no solamente lo que está pasando hoy día, sino lo que está pasando hoy día es resultado del trabajo de varias semanas y meses. Así que va el agradecimiento también a todas las personas de la Fundación Paz Ciudadana, de la Fundación País Digital, particularmente, que es el que se lleva el peso más grande de desarrollar este proyecto, y agradecer la invitación hoy día, Fernando, para que estemos organizando esto en conjunto. Vamos entonces a responder esto. Primero, si yo les preguntara, ¿hay una crisis de seguridad hoy día en Chile? Que levanten la mano los que dicen que sí. Mira, yo esperaba un poquito más, pero es bastante. O sea, yo diría el 60%, 70% hablamos de una crisis de seguridad en Chile. ¿Desde Río de Janeiro se ve una crisis de seguridad en Chile? No. Me dice que no. Ayer, o no entendió, no sé. No entendió, pero me pasaba ayer, por ejemplo, conversando con unas personas que venían desde España y me decían, yo vengo desde España y me siento tan seguro en Chile. Me decían, no, ¿por qué hay una crisis? ¿Por qué ustedes ven una crisis de seguridad? ¿Dónde está esa crisis? Y trataba de explicársela con estos mismos números. Miren, primero, no hay ninguna duda de algunas mediciones que hacemos en Chile y que muestran un panorama un poquito más amplio. Primero, esto es el índice de temor, que lo hacemos nosotros en la Fundación todos los años. Se compone de 7 preguntas distintas, un índice bastante robusto. No es solamente se siente usted atemorizado en alguna condición en particular, sino que mezcla si piensa que ha aumentado el delito en el país, si se siente atemorizado también en ciertas circunstancias, si piensa que va a aumentar, qué tan probable es que tenga un delito en los próximos meses, etc. Mezcla distintas formas de mirar el temor. Y si ven en el gráfico, tenemos en los últimos 3 años, esto está medido, la última medición fue el 2024, aprovecho de anunciar, la próxima semana nosotros vamos a presentar los resultados 2025 ya, del índice Paz Ciudadana este año, pero hasta la última que es pública, la del año 2024, vemos que esos últimos 3 años post pandemia hubo un incremento enorme en la cantidad de personas que quedan clasificadas en un nivel alto de temor según estas preguntas. O sea, no hay duda que en Chile hoy día estamos sumamente atemorizados si nos comparamos primero con nuestra historia. Y por eso dibujamos esta franja entre el 10 y el 20%, que era donde se había movido en los 20 años anteriores, casi 25 años anteriores en realidad, y vemos que los últimos 3 puntos están absolutamente fuera de la escala que teníamos históricamente. Primero, entonces, tenemos un país, sí, más atemorizado. Si nos comparamos con otros países, aquí no puedo poner el mismo índice, pero comparando algunas preguntas que sí se hacen en Chile, estos Ipsos, que hace la misma encuesta en distintos países y pregunta, ¿cuál cree usted que es la principal preocupación que tiene el país? Y el porcentaje que elija el crimen y la violencia como una preocupación en Chile es del 61% y es el más alto valor de todos los países que esta encuesta mide, que son 100 y algo países. O sea, no solo estamos atemorizados, muy atemorizados con respecto a nuestra historia, somos el país que tiene más preocupación, al menos por la inseguridad, por el crimen y la violencia, de todos los países que Ipsos mide en este instrumento.
o sea, casi todos los países del mundo. No traje ahora otra lámina, pero hay una de Gallup también, que muestra que Chile es el quinto país en que más personas se sienten inseguras al salir de noche en sus barrios. O sea, estamos siempre en los primeros lugares de los países más atemorizados. Pero cuando miramos los delitos en cantidad, y aquí tenemos graficado las familias que declaran que han sido víctimas de robo o intento de robo los últimos 6 meses. Y si se fijan, la curva pareciera ser el antónimo de la curva anterior. También se ha movido, ha tenido variaciones a lo largo de la historia, pero los 3 últimos valores son de los valores más bajos que hemos tenido en toda la historia. Post pandemia, tenemos una baja de delitos de robo e intentos de robo en Chile. Y esto es una encuesta robusta, hecha con metodología, o sea, no hay que culpar al cartero. O sea, esto es lo que está pasando realmente en Chile. Tenemos una cantidad relativamente baja de delitos de robo e intentos de robo en particular. Entonces, ¿por qué se produce esta diferencia? ¿Por qué tenemos un país tan atemorizado, el más atemorizado del mundo en algunas mediciones? Sin embargo, en los delitos de robo no tenemos un crecimiento, sino que un valor bajo. Porque hay otros delitos que son percibidos como muy dañinos, porque lo son, no es un error, que sí han aumentado en el país. Tenemos los homicidios que han aumentado un 57%, aunque en los últimos años hemos tenido una tendencia a la baja. Tenemos un incremento en los 8 años de alrededor de un 57%. Los secuestros han tenido un crecimiento en los últimos 8 años de 108% y las extorsiones en un 1.866%. O sea, tenemos delitos que son de alto daño, que generan mucho temor a la ciudadanía, que están aumentando de manera importante. Y esto es como primera introducción, no es solo medir cantidad de delitos, sino que tenemos que buscar métodos que nos permitan determinar cuál es la gravedad que tiene un delito con respecto a otro. Evidentemente no es lo mismo un hurto que un robo con violencia, no es lo mismo una violación que un robo con violencia, no es lo mismo un homicidio que un robo con violencia. Si miramos... Y otra característica particular que están teniendo estos delitos es que primero hay delitos extorsivos que son muchas veces vinculables a organizaciones delictuales y también que tenemos delitos que tienen más indicios de ser cometidos por organizaciones criminales o al menos con una premeditación que antes no existía. Los homicidios que estamos teniendo hoy día ya no son los homicidios, ya no mayoritariamente son homicidios de una riña o un acto en que en general se sabía que lo había cometido porque no había una estrategia de escape, sino que más bien se cometía el delito en una condición de rabia momentánea, de ira, y por lo tanto sabíamos en la mayoría de los casos que lo había cometido, eran cometidos con armas blancas o con objetos contundentes en su mayoría, y los aumentos que estamos teniendo son con imputado desconocido, que se vincula más bien a un homicidio planificado, y también a armas de fuego con una participación cada vez más relevante. O sea, también tenemos un acceso a armas de fuego que evidentemente no es tan obvio para la ciudadanía. Ahora, si nosotros tenemos una metodología, no la voy a explicar hoy día porque no tenemos tanto tiempo, pero aplicamos el índice de daño al delito, que ponderamos cada delito por la pena que tiene establecida en el Código Penal. El delito que genera mayor daño en Chile hoy día es el robo con violencia de intimidación, que no lo habíamos visto hasta esta lámina. Es otro delito. Si vemos este delito en particular, que si bien está dentro de los robos, es un robo mucho más dañino, porque tiene violencia de intimidación, vemos que también ha tenido un aumento de un 22,1% en los mismos 8 años que estábamos viendo anteriormente, pero sí vemos en los últimos años una estabilización. Si vemos este tipo de delitos, por ejemplo, robos con violencia de intimidación en la región metropolitana, nos damos cuenta que tenemos una súper alta concentración de delitos también. Y esto traje como ejemplo los robos con violencia de intimidación, pero no es solo de estos delitos. Si vemos los homicidios, tienen altos niveles y patrones muy altos de concentración. Si vemos hurtos también, en general los delitos, la mayoría de ellos se concentran en lugares particulares. Si bien eso es muy mala noticia para las familias que están siendo afectadas por los delitos o las personas que pasan por esos lugares, es una muy buena noticia para la política pública, porque nos da oportunidades de focalizar. Pero si no focalizamos, la perdemos y distribuimos recursos uniformemente en los territorios que hacen muchas veces que las políticas públicas no sean suficientemente efectivas. Ahora, y aquí ya, hasta aquí el diagnóstico. Termino con esta última lámina. Y si se fijan, en todas las láminas hemos ido viendo análisis que se pueden hacer gracias a la información que tenemos hoy día, gracias a los datos que tenemos hoy día. Esta última que hicimos, tomamos ese mismo índice de daño que veíamos en la lámina anterior o en la anterior, pero lo dividimos por la cantidad de personas que circulan por cada territorio. Por ejemplo, se ha dicho que la intermodal de la Cisterna es el lugar más peligroso de la región metropolitana. Y la verdad es que no lo es. Porque es el lugar que concentra más delitos, sí. Pero si yo les digo que por la intermodal de la Cisterna pasan 200.000 personas al día
la probabilidad de que una de esas personas que pasan por la intermodal de la cisterna sea víctima es mucho más baja que en muchos otros lugares de la ciudad. ¿Se entiende? O sea, no basta con mirar solo el mapa de donde se concentra la frecuencia de los delitos, tenemos que dar un paso más adelante. ¿Cuál es? Mirar dónde se produce el mayor daño. Eso lo hacemos ponderando por la pena en el Código Penal. Y no basta quedarse ahí, sino que tenemos que dar otro paso y mirar qué es lo que pasa cuando dividimos por la cantidad de personas que están circulando. Yo siempre cuento la anécdota, yo vivo cerca de un mall y mi hija de 12 años, chica, me dice, papá, ¿puedo ir al mall con mis compañeras? Y yo la dejo ir al mall con mis compañeras, trabajando en estos temas y mirando estos mapas. Si yo veo el mapa de la zona de Santiago donde yo vivo, donde se concentran los delitos es el mall. ¿Y yo por qué dejo ir a mi hija? Porque es donde se concentran las personas. Entonces el riesgo que tiene ella realmente de ser víctima en ese mall es extremadamente baja, porque ahí pasan muchas personas. Entonces, no es que sea tan mal padre, en otras cosas probablemente sí. Pero si miramos este mapa, que es de la ciudad de Santiago, y particularmente el casco histórico de Santiago, aquí está la Alameda, acá está el río Mapocho, acá está Pío Nono, acá está la Norte-Sur, la Ruta 5. Si se fijan, al dividir la frecuencia de delitos por la cantidad de personas que circulan, empiezan a aparecer lugares que no aparecen normalmente pintados de rojo en los mapas que solo miden frecuencia. Por ejemplo, la estación Santa Ana y particularmente el Parque de los Reyes. Lugares que no tienen tanta circulación de personas, pero lamentablemente las personas que pasan por ahí tienen un riesgo muy alto de ser víctimas. Si no sumamos este análisis, nos vamos a quedar sin poder atender a esas personas que están pasándolo muy mal, porque tienen una condición de inseguridad mucho más alta que otros lugares de la ciudad. Entonces, si se fijan, la oportunidad que nos dan los datos para poder hacer análisis es enorme. Y la tenemos que ocupar. ¿Cuál es la crisis de seguridad en Chile? Bueno, sí, tenemos un problema de inseguridad, dado por un aumento de delitos más dañinos, dado por una alta concentración de frecuencia de daño y riesgo del delito, presencia de organizaciones criminales, sí, las estadísticas delictuales nos dan cuenta de eso, y también porque tenemos un altísimo nivel de temor. Ahora, ¿cómo ha incidido la tecnología y cómo puede incidir la tecnología en esto? Y aquí me voy tratando de acercar a la respuesta, me quedan 3 minutos. Uno, porque las tecnologías han provisto nuevos espacios para la comisión de delitos. Antes los delitos eran siempre físicos, los delitos ocurrían en un lugar, a mí me asaltaban o entraban a robar una vivienda, eran delitos físicos. Evidentemente las tecnologías han dado oportunidad de cometer delito en un nuevo espacio, pero también es la oportunidad de prevenirlo en ese nuevo espacio. Entonces tenemos un nuevo espacio donde se cometen delitos, típicamente ahora teléfonos ya son un nuevo espacio, y ni hablar de internet o el deep web y todos los nuevos lugares. También tenemos, pero ese mismo lugar es donde podemos prevenirlo y donde podemos perseguirlos también. Las nuevas tecnologías nos han dado nuevos dispositivos de seguridad y ahí es donde entra la televigilancia. Son dispositivos que nos permiten sentir o estar más seguros a través de herramientas tecnológicas. Desde una taser hasta una cámara, pasando por las 1000 alternativas que tenemos de dispositivos que nos pueden colaborar en hacer que la ciudad sea más segura. Pero también son dispositivos que pueden ser usados para la inseguridad. No me voy a detener en eso. Tercer lugar, nos da también, a partir de la data que recolectan estos mismos dispositivos, una oportunidad enorme de obtener y almacenar datos que pueden ser útiles después para prevenir la ocurrencia de delito o para perseguirlo. Y también nos da una nueva capacidad de procesamiento de datos, que esto sí que ha avanzado radicalmente en el último tiempo, y eso es lo que ha dado pie a la inteligencia artificial, que no es muy distinto a una gigantesca capacidad de proceso de datos entregada a las manos de uno en un dispositivo, en una consulta que uno hace en un instante de tiempo. Entonces, es complejo los espacios que se abren a partir de la tecnología y de la inseguridad. Y tenemos que mirarlos todos para poder abordarlos seriamente. Cuando uno mira cuáles son las herramientas que tiene para hacerse cargo del delito, uno puede hacer este ejercicio. Esto es como bien de la teoría del triángulo del delito, pero básicamente abrimos en lo que pasa antes de la ocurrencia del delito. Podemos prevenir de manera temprana, podemos prevenir situacionalmente, podemos iluminar, podemos mejorar la limpieza de las fachadas, podemos patrullar también para prevenir el delito. Pero una vez que no logramos prevenirlo con esas medidas, el delito ocurre y ¿qué podemos hacer? Perseguirlo, más o menos efectivamente. Podemos condenar tratando de incapacitar o de disuadir a otros para que no cometan el mismo delito y podemos tratar de reinsertar a esa persona para que no vuelva a ocurrir esos delitos. En cada uno de estos pasos podemos implementar programas, por ejemplo, en prevención temprana, programas de fortalecimiento de factores protectores. ¿Cómo hacemos para que un niño que concentra factores de riesgo, como hijo de una mamá que ha sido víctima de violencia intrafamiliar, hay una relación bien directa entre hijos de mamás víctimas de violencia con trayectorias de vida problemática, o hijos de un papá que estuvo privado de libertad,
O un niño que fue excluido del sistema escolar, que no está yendo al colegio. ¿Cómo podemos concentrar esos datos para poder intervenir con programas que sean positivos para evitar el inicio de una conducta delictual? También en la prevención situacional, en disuasión y control, podemos hacer patrullaje, evidentemente, pero focalizado donde se concentra el delito. No sirve hacer patrullaje aleatorio en toda la ciudad. Tenemos que ir donde ya veíamos en el mapa lugares de concentración. También podemos iluminar, y saben que la iluminación es súper buena noticia porque no solo disminuye los delitos de noche, que es lo que uno pensaría, los disminuye de día también casi en la misma magnitud, porque la ciudadanía percibe que ese lugar ahora es seguro, lo visita más y la vigilancia natural hace que ese lugar sea más seguro de día también. Persecución, podemos fortalecer las capacidades investigativas, pero tenemos que pegarle al voleo. Pucha, a uno le da mucha rabia cuando le roban el celular y uno va a hacer la denuncia y todo y le dicen, bueno, su caso fue archivado porque si tiene más antecedentes, entréguelo. Pero la verdad es que es súper importante que nosotros entreguemos esa denuncia porque es la que le da información a las policías para que puedan hacer una persecución y capaz que mi celular no aparezca nunca, pero gracias a esa información que yo entregué, puede que a otro no se lo roben o incluso a mí mismo en el futuro. Así que aquí la invitación, aunque le llegue esa carta, entreguen de todas maneras la denuncia. Pero esa denuncia nos debería permitir agrupar causas, entender comportamientos y poder perseguir de una manera más efectiva. Condena y incapacitación. Tenemos que incapacitar efectivamente en las cárceles. Las cárceles sabemos que a través de los dispositivos electrónicos, y este otro desafío que nos imponen las tecnologías, no logra incapacitar de manera efectiva. Sabemos que hay muchos delitos que hoy día están ocurriendo desde las mismas cárceles. Y los bloqueos de celulares es un tema que también sabemos que hay que abordar. Y por último, la reinserción social, programas de reinserción y de reingreso para prevenir el delito futuro de las personas que han cometido delitos anteriormente. Y aquí no voy a entrar en detalles, pero la focalización de esos programas es fundamental. En todas estas 5 casillas que tenemos aquí, la tecnología está incidiendo directamente y tiene que hacerlo más para poder focalizar las políticas en los lugares donde estas van a ser más efectivas. En prevención temprana ya le daba ejemplos. ¿Cómo sabemos qué niños son los que concentran factores de riesgo? Mapas, estadísticas de los sistemas de los mismos sistemas públicos. En el lugar donde están concentrando los delitos, lo mismo. En persecución, lo mismo, etc. O sea, la tecnología nos entrega una oportunidad enorme. La televigilancia, y aquí ya terminando, es vigilancia a distancia. Tele es a distancia, vigilancia, vigilar. Vigilar es observar atenta y sistemáticamente personas, lugares o actividades para recopilar información, detectar problemas o influir en un área determinada. Eso es televigilancia. O sea, yo en televigilancia lo que hago es que miro. La vigilancia es mirar. ¿Con qué? Con un fin probablemente posterior de prevenir, de hacer otras acciones. Pero la televigilancia se limita a vigilar a distancia. La teleprotección es distinto. La teleprotección me hace proteger a distancia. Es un desafío mucho mayor. En Chile lo tomamos casi como sinónimo. Van a ver que se confunden incluso las palabras. Son cosas radicalmente distintas. Es acción o efecto de defender a alguien o algo para impedir que sufra daño o garantizar el respeto de los derechos de las personas. Clave entender la diferencia porque muchas veces las tecnologías se quedan en la vigilancia pero no dan el paso a la protección. Y creo que aquí es donde tenemos el mayor desafío. Y cuando me preguntaban por qué tenemos que hablar de televigilancia hoy día, es por esto. Porque tenemos que no entender la diferencia entre televigilancia y teleprotección y tratar de dar el paso a la teleprotección y no quedar en la televigilancia. Las noticias típicas que aparecen. Antofagasta presenta el mayor déficit de cámaras de televigilancia. Pucha, todos querríamos que funcionaran súper bien y que fuera un gran, pero la verdad es que contamos cámaras sin contar cuántos delitos se están previniendo con ellas. O con más de 400 cámaras Ovalle, o el Santiago, Chile inaugura, aquí el gobierno de Santiago inaugura el primer sistema de televigilancia con inteligencia artificial, es un punto distinto. Muchas noticias relevantes de inversiones que estamos haciendo en televigilancia, pero hablábamos también de confianza y legitimidad en los documentos como introductorios de esto. Para generar confianza y legitimidad no basta con implementar la solución. No basta la cámara. Esta tiene que ser efectiva. Y para que una solución sea efectiva, lo más obvio, pero lo menos presente en políticas públicas de seguridad, es definir el para qué. ¿Para qué? Simplemente es hacerse esa pregunta. La mayoría de ustedes yo creo que está trabajando en políticas públicas. Cuando implementen cualquier solución de política pública, dense el segundo para pensar, ¿y esto para qué? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el fin que yo quiero buscar con esta tecnología? Por ejemplo, ¿qué tipo de tecnología? Esto lo va a pasar rápido, pero hemos financiado por el Estado sistemas de televisión conectados, televigilancia, pórticos de televigilancia, aeronaves no tripuladas, televigilancia vecinal. Son puras medidas de televigilancia. Pero ¿cuáles deberían ser los objetivos que nosotros buscamos? ¿Cuáles son los objetivos que uno busca con una cámara? Nosotros hemos identificado al menos estos 4. 1, disminuir el temor. Termino con esta lámina. 1, disminuir el temor.
Sí, ¿no es cierto? Las cámaras deberían ser útiles para disminuir el temor de la ciudadanía. Bueno, nosotros hemos instalado cámaras en proyectos y hemos medido cuánto disminuye el temor gracias a la instalación de cámaras. Y la verdad es que en la ciudad el efecto es bien bajo. Lo que sí disminuye el temor son otras tecnologías, como las alarmas comunitarias, porque hay una asociación entre las familias que hacen que se sientan más seguras. La cámara por sí sola no logra una disminución del temor muy relevante. Que le cuento una anécdota que se ríen ya, porque la he contado muchas veces, pero a mí me parece muy decidora. En una comuna del sur de Santiago me invitaron a una conferencia de cámaras que estaban inaugurando, muchas cámaras que habían instalado, y me bajo el escenario después explicando un poco esto, y una señora me dice, oye, ¿sabe que nosotros estamos felices cuando instalaron las cámaras? Porque le instalaron unas cámaras en todos los pasajes de la ciudad, de una comuna chica. Decían, porque nos sentimos más vigilados, pero cuando nos dimos cuenta que entraban a robar igual con las cámaras, ya no las queríamos tanto. Pero ¿sabe qué? Nos dimos cuenta que como las cámaras tenían vigilancia en el municipio, el que está pasando el dato de qué casas están desocupadas para robar es el tipo que mira las cámaras del municipio. No digo que haya sido, pero ¿ustedes creen que ellos se sentían más o menos seguros con las cámaras? Claro. Menos. Entonces, ojo en cómo implementamos las políticas públicas, porque el objetivo que uno quiere cumplir puede ser incluso al revés. Segundo, podemos querer disuadir. Sí, que se cometan menos delitos porque están las cámaras. Funcionan en esto. Pero no en cualquier lugar. Hay ciertos lugares, estacionamientos, en ciertos barrios donde funciona bien, en otros no funcionan tan bien. Entonces hay que tener cuidado ahí donde instalamos las cámaras. Tercero, queremos tener una respuesta a situación de emergencia. Esto es lo que todos creen, que las cámaras me van a servir para que me atiendan al tiro. Si me están robando en la calle, va a llegar Superman con capa y se va a volar por el cielo y me va a atender. No pasa. O sea, para lograr tener capacidad de reacción cuando están ocurriendo los delitos necesitaríamos un contingente policial que es imposible tener, que no existe, que no. Entonces esa ilusión de la respuesta inmediata, la verdad es que es muy difícil. Incluso cuando hablan de tenemos 1000 cámaras, pero ya, ¿cuántos operadores de cámara tienes? Porque si tienes 1000 cámaras, un operador de cámara es imposible que logre detectar cualquier cosa. Y por eso los ejercicios de inteligencia artificial que se están montando ahora pueden ser efectivos en eso, en tratar de identificar algunos comportamientos para generar alarma. Pero aquí hay que pensar siempre que tenemos que tener, para que esto funcione, tenemos que tener una capacidad de respuesta, que lamentablemente casi nadie tiene. Y por último, como un medio de prueba. Sí, funcionan como medio de prueba cuando uno tiene las imágenes y cuando pide las imágenes. Pero muchas veces las investigaciones se alargan y cuando van a pedir las imágenes, lamentablemente ya están pisadas, porque las imágenes duran 2 semanas, 3, y la investigación a veces se atrasa, entonces piden las imágenes y ya no están. Entonces tampoco es que sirvan tanto para eso. No es que yo no quiero dejar con la situación, las cámaras no sirven. Las cámaras sí podrían servir, incluso podrían servir para las 4. Pero en el minuto en que están tomando la decisión de instalar un sistema de televigilancia, tienen que hacerse la pregunta, ¿para qué? ¿Para cuál de estas? ¿Para todas esas? Bueno, si lo quieren para todas esas, tienen que tomar las acciones complementarias que logren que esas acciones realmente, o que esos efectos realmente se consigan. Hay evidencia internacional que tienen efecto, pero lo importante de estas 2 láminas, es que los estudios muestran que importantísimo es el tipo de delito que quiero prevenir y el contexto en que se instalan las cámaras. No sirven para cualquier lugar, no sirven para cualquier delito, hay que estudiarlo y eso está estudiado, hagámosle caso a lo que dice la evidencia internacional. Y por lo tanto no toda cámara es protección, el diseño tiene que tener un enfoque territorial, la participación es importantísima para lograr legitimidad en la ciudadanía, o sea, la participación ciudadana. La regulación tiene que ser clara y proteger los derechos, evidentemente. Esto no hay que obviarlo. Hay gente que cree que no es importante porque lo que importa es evidentemente la seguridad y todos deberían estar de acuerdo con eso. Lo que pasa en la práctica es que muchas veces la protección de los derechos puede hacer que una tecnología, si uno no lo analiza a tiempo, que la tecnología no pueda seguirse usando. Entonces hay que considerarlo desde el primer minuto del diseño. Y por último, evaluación continua. Tenemos que, muchas veces, y esto hay que tenerlo súper claro, muchas veces en seguridad va a tener que implementar políticas que no tienen evidencia. Pasa. Pero lo importante es que lo que sería 100% responsable es que uno la montara y no me generara evidencia a partir de la tecnología que instaló. ¿Se entiende? O sea, no solo basta que tenga evidencia, sino que una vez que, si no la tiene, o sea, lo ideal es que la tenga, pero si no la tiene, tenemos que hacer la instalación de la tecnología de manera de poder generar evidencia a partir de ella. Bueno, muchas gracias. Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, muchas gracias por esas palabras.